a ver cáncer hereditario. Entonces, bueno, esto es algo que van a ver más frecuentemente ya, lo que es cáncer hereditario, van a tener acceso a las pruebas. Actualmente hay varias pruebas para su diagnóstico. Entonces, cáncer hereditario es, vamos a empezar con la definición, perdón. Vamos a hablar primero de los tipos de cáncer. Los tipos de cáncer desde el punto de vista de herencia, lo dividimos esporádico, familiar y hereditario. El esporádico es aquel que todos conocemos como de población general, es decir, son todos esos casos sin antecedentes familiares, que no tienen errores en sus genes desde el aspecto germinal, y que son aquellos para los que los programas de salud están diseñados. Por ejemplo, lo que es el programa de cáncer de mama, las mastografías que se inician a los 40 años, es un programa de salud enfocado para cáncer esporádico. Después tenemos el familiar, en donde no hemos identificado un gen como tal causante de la enfermedad o causante del trastorno, o que esté asociado como tal, y en este caso pues es del 25% de los casos, y vemos más bien algunos casos de cáncer pero sin un patrón específico. Y el hereditario representa del 5 al 10% de todos los tipos, de todos los casos de cáncer, sin importar cuál, ¿no? Es decir, todos los tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama del 5 al 10% son hereditarios, de próstata del 5 al 10%, de ovario del 5 al 10%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es bueno que lo tomen en cuenta, y aquí vamos a ver cuáles son los datos que nos deben sospechar de un cáncer hereditario. Entonces ya vemos que es del 5 al 10% de los casos, la mayoría se heredan de manera autosómica dominante, y hay algunos cuantos pues son recesivos, ¿no? Tienen penetrancia incompleta, aquí dice penetrancia incompleta, ¿qué quiere decir? Que no todos los pacientes que son portadores de una variante patogénica en alguno de estos genes van a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, hay una proporción bastante importante y tienen expresividad variable. ¿Qué quiere decir? No todos los casos van a ser iguales. Vamos a dar un ejemplo: no todos los pacientes que tengan mutaciones o variantes patogénicas en BRCA1 o BRCA2 van a tener cáncer de mama y ovario. Puede ser que algunas en la misma familia tengan cáncer de mama y en otras tengan ovario, y los hombres tengan próstata y algunos hombres tengan páncreas, ¿no? Es como lo vamos a poder ver. Y hay una pequeña proporción que son mutaciones de... Y bueno, ¿qué es lo que se hereda? Lo que se hereda es la susceptibilidad a el desarrollo de cáncer, la predisposición. Es por eso que el nombre correcto no es cáncer hereditario, sino síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. Aquí vamos a tener que existe un riesgo mayor para desarrollar cáncer, va a haber un mayor riesgo de desarrollar más de un tipo de cáncer primario, es decir, el tumor primario es un tumor que no es metastásico, entonces también hay que tenerlo en cuenta, y se van a presentar edades más tempranas. Esta es una lista de algunos de los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. Aquí vemos neurofibromatosis, que ya lo hemos platicado antes. Se trata de un síndrome en el que vamos a poder, con el que se va a presentar, estoy pensando en algo, disculpen, me distraje, en el que va a haber un mayor riesgo de presentar neurofibrosarcomas, también, como lo platicamos, un riesgo ligeramente más incrementado de desarrollar cáncer de mama, que aquí lo viene. Y vemos los más famosos, como vemos lo que es síndrome de Lynch, vemos también poliposis familiar, vemos cáncer de mama, vemos von Hippel-Lindau, vemos también MEN1, MEN2, que son los más famosos, ¿no? Y el más famoso de todos, aparte del de cáncer de mama, es linfoma y retinoblastoma. Va a haber ciertos tipos de tumores que nos hagan sospechar luego en un cáncer hereditario. Lo voy a decir cáncer hereditario para que sea más fácil para todos nosotros, pero se llaman síndromes de predisposición hereditaria a cáncer, ¿no? Entonces, cualquier paciente que tenga cualquiera de estos tumores
es casi obligatorio mandarle a hacer una prueba genética para determinar si no es un cáncer hereditario. Carcinoma medular de tiroides, adenocarcinoma, fibroblastoma, paraganglioma, tumor de Wilms y retinoblastoma. Esos hay que sí o sí sospechar cáncer hereditario. ¿Qué criterios podemos ocupar nosotros para la sospecha de cáncer hereditario y derivación a consulta de genética? Pues la aparición de tumores a edades más tempranas que las esperadas en la población general, aparición del mismo cáncer en 2 o más familiares, más de una generación de familiares que tuvieron el mismo cáncer, afectación multicéntrica o bilateral, que sean judíos, que haya la aparición de uno o más tumores raros que ya vimos, como es el medular de tiroides, fibroblastoma y retinoblastoma. Una regla en general: todo paciente con cáncer joven hay que sospechar cáncer hereditario. Listo, esa se la van a saber sí o sí. Más de un caso del mismo tipo de cáncer en la familia también hay que sospechar. Aquí tenemos como tal los criterios. Vemos cáncer de mama antes de los 50, para México es antes de los 40, sin embargo yo me quedaría con esta edad, menos de 50, debido a que la población mexicana es mestiza y pues puede variar, así como puede haber una poblaciones que tengan mayor aporte de información genética caucásica, pueden haber otros que sean más mestizos, todo, ¿no? Y también aquel cáncer de mama triple negativo, sí o sí hay que sospecharlo. Ovario también, a cualquier edad. Ovario y mama también a cualquier edad. Colon antes de los 50. Recuerden este número, 50, es el número mágico. La mayoría de los cánceres hereditarios se presentan antes de los 50 años y después de los 50, pues casi siempre lo catalogamos como esporádico. Pólipos, aquellos que tengan más de 10 pólipos también hay que sospechar que pudiera ser una poliposis adenocarcinosa familiar. Y cualquiera de los tumores que ya platicamos. Acá vamos a ver otros tumores como es el hemangioblastoma, cáncer de mama y no en varones también. Sí hay casos de cáncer de mama en varones, no se les olvide por favor, y lamentablemente estos son los que se diagnostican más tarde, también porque los pacientes no suelen eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a identificar esos casos y el objetivo de hacerle un árbol genealógico más una evaluación genética y un modelo de riesgo es detallar cuáles son las probabilidades que para este paciente que desarrolle algún tipo de cáncer a lo largo de la vida y determinar si existe algún plan específico para ello. Ahora, la evaluación del riesgo puede ser riesgo bajo, moderado o alto. Riesgo alto son genes en donde la probabilidad de desarrollar cáncer es alta, es decir, del 40 al 90%, y moderado ahí va del 20 al 40%, y menor del 20% pues bajo, ¿no? Entonces vamos a saltar esta parte, vamos a ir con los síndromes. Vamos a ver poliposis adenocarcinoma familiar. Es una enfermedad autosómica dominante, casi todos los pacientes van a desarrollar cáncer colorectal, se dice que tiene una penetrancia del 100%, porque todo paciente que tenga una variante patogénica en APC va a desarrollar pólipos o va a desarrollar algún espectro del síndrome, y el riesgo de cáncer del colon a los 80 años es del 70%. Lo que es la poliposis adenocarcinoma familiar representa menos del 1% de todos los cánceres, todos los casos de cáncer colónico, como lo podemos ver, y acá vemos que hay un 10% que son familiares, vemos síndrome de Lynch y vemos poliposis, que es menos del 1%, Lynch es más frecuente. ¿Cómo vamos a tener? Pues van a ser pacientes que tengan adenomas, múltiples adenomas, más de 100 van a tener en algún momento, y se va a manifestar con constipación, diarrea, dolor abdominal, sensación de una masa, pérdida de peso, y van a tener pólipos en el colon o en el recto sigmoides, y el cáncer lo van a desarrollar entre la cuarta y la quinta década de la vida. Entonces vamos a atender de los 40 a los 50 años. Así, esta es una imagen de la poliposis adenocarcinoma familiar. Vemos múltiples pólipos, como ustedes pueden observar, y aquí vemos uno de apariencia temprana de estos pólipos que se ven aquí, y vean cómo después evoluciona. El 90% van a estar en la parte posterior,
y después el 90% de los pacientes, perdónenme, estoy un poco distraída, van a desarrollar el cáncer de 10 años a 20 posterior a los pólipos, ¿no? Y vamos a tener que el 90% de nuestros pacientes van a desarrollar cáncer si es que cuando presentan este síndrome. Perdón, repetir la información. Y también vamos a tener variantes o otras características que pueden presentar estos pacientes, como es la HERP, que es la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, que no va a tener datos clínicos o nos va a dar sintomatología. También pueden tener tumores en el sistema nervioso central, en tiroides, pueden tener también dentición anormal, pueden tener otras alteraciones, tumores benignos y lesiones cutáneas. Lo que más va a caracterizar este síndrome son los pólipos. Y estos son los riesgos de cáncer, que no es el de colon, pero puede tener cáncer en otros lados estos pacientes, como pueden ver en duodeno, también pueden tener en tiroides, también pueden tener en hígado, en páncreas, que la verdad son riesgos muy bajos. Recuerden que el más importante lo tienen para colon. Y va a haber unos subtipos de lo que es la poliposis adenomatosa familiar, que puede haber un tipo atenuado, en donde va a haber de 10 a 40 pólipos a los 44 años aproximadamente. Y el cáncer va a ser más tardío. Vamos a tener variantes, como es la variante Turcot, en donde los pacientes van a tener meduloblastoma y poliposis adenomatosa familiar. Y en el caso de Lynch, que es como el primo de poliposis adenomatosa familiar, porque es de cáncer de colon, pero sin pólipos, van a tener glioblastoma y también se le conoce como variante Turcot. Para la variante Gardner, pues son pacientes con poliposis adenomatosa familiar que tienen un osteoma, ya sea en cráneo y mandíbula, y que pueden tener fibromas. Y el gen asociado pues es APC, es un gen que ya vimos que está involucrado en el ciclo celular, se va a encargar de traducir señales, activar la transcripción. No me va a quedar acá porque no es el objetivo, pero se hereda de manera autosómica dominante y tiene un porcentaje alto de mutaciones de novo o de variantes de novo, que es del 25 al 30, que es bastante alto. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Actualmente, pues uno es hacer la colonoscopía, colonendoscopía, también se pueden hacer secuenciación, y la tendencia ahora son hacer paneles en donde se incluyan todos los genes asociados a cáncer de colon, que pueden ser paneles hasta de 100 genes, ¿no? O más. Ahora vamos con cáncer de mama. El cáncer de mama, pues saben que es una neoplasia más común, la más frecuente en mujeres. La mayoría de los cánceres de mama van a ser esporádicos, como les dije, del 5 al 10% son hereditarios. Y nos vamos a saltar esto. Existe una clasificación histológica en donde va a ser carcinomas u otros. Vamos a tener los carcinomas, que in situ, invasor, también pueden ser ductales o lobulares y de otro tipo, ¿no? Esto no es. Ahora, el cáncer de mama hereditario, su característica va a ser que se presenta en edades tempranas, con una mayor probabilidad de que sean bilaterales, y del 5 al 10%, como ya les decía, de todos los casos son hereditarios. De estos casos hereditarios, el 16% está asociado a variantes en BRCA1, BRCA2, y vamos a tener que el síndrome, como lo llamaríamos, es cáncer de mama mayorio hereditario, y sus siglas en inglés son HB o C. Vamos a tener diferentes genes asociados con el cáncer de mama hereditario, como son BRCA1, BRCA2, P53, PTEN, STK11, CDH1, ¿no? Que son de penetrancia alta, y esto nos referimos porque los riesgos son altos. Vean, 40 al 80%, del 56 al 90% de probabilidad de desarrollarlo o de riesgo de desarrollarlo, y así sucesivamente. Después tenemos algunos genes de penetrancia moderada, como vemos acá, del 15 al 20%, del 20 al 40%, en donde también van a tener cáncer de mama estos pacientes, y pueden tener otros tipos de cáncer, ¿no? Vemos páncreas, ovario, también podemos tener próstata, cáncer de mama en varones, ¿no?
Y pues el cáncer más bien los genes asociados con los principales que son BRCA1 y BRCA2 los vamos a revisar brevemente. Vemos que BRCA1 va a estar en aquellas mujeres que tienen historia familiar de cáncer de mama de 15 al 20% de los casos, van a ser triples negativos en el 69% de los casos, y el riesgo de presentar cáncer para las pacientes que tienen una variante patogénica a lo largo de los 70-80 años es del 65 al 90%, y de ovario es del 24 al 39%, ¿no? Para el cáncer de mama contralateral, pues tenemos que es de 50% a los 25 años del diagnóstico del primario. Pongámosle, una mujer es detectada con cáncer de mama a los 40 años, causado por BRCA1, el riesgo a los 25, vamos a poner otro, perdón, explícamelo bien. De 100 mujeres que tienen variantes en BRCA1, 50 a los 25 años van a desarrollar cáncer de mama contralateral, es decir, en la otra mama. Y en BRCA2, los mismos riesgos, vemos que el cáncer de ovario acá se va a presentar después de los 50 años, no van a ser triples negativos, y está más asociado a cáncer de mama en hombres, cáncer de ovario, próstata y páncreas. No se les olvide, todo paciente sospechamos cáncer de mama hereditario, hay que preguntar si en los varones existe cáncer de mama o próstata, no se les olvide, por favor. Y también cáncer de espérenme que hay alguien en la sala de espera. Listo. Y cáncer de páncreas, perdón. Listo. Ahora, ¿cuáles son las posibles características de esta historia familiar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Cáncer de mama antes de los 50 años, ovario, cáncer de mama y ovario en la misma mujer. Van a ser pacientes también con cáncer de mama bilateral. Cualquier paciente con cáncer de mama bilateral ya le toca su prueba genética. O cualquier paciente con cáncer bilateral, es decir, en órganos pares, también su prueba genética. O multifocal también. Cáncer de mama en hombres, también le toca su prueba genética. No necesitamos ni siquiera preguntar más acerca de la historia familiar. Y bueno, ¿qué puede suceder o por qué se puede disminuir la sospecha del cáncer hereditario? Una es porque la historia familiar, más bien el número de familiares en el árbol genealógico sea poquito. Dos, si no tengamos tantos, sean familias pequeñas, hijos únicos, entonces eso nos va a poner un poquito corta la información. La otra es que haya antecedentes de operectomía en las mujeres, porque disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. Okay. Y pues aquí están otra vez los genes de predisposición. Tenemos penetrancia alta, moderada y baja. Vemos BRCA1 y BRCA2 en penetrancia alta y otros genes. ¿Qué es lo importante de acá? Por favor, no solo asocien cáncer de mama hereditario a los genes BRCA1 o BRCA2, hay otros más, por favor, no se les olvide. Y pues no va a quedar mucho acá. Sabemos que el cáncer el gen BRCA1 y BRCA2 están asociados con lo que es reparación del DNA, y también están asociados con lo que es el ciclo celular, y pues hace mucho sentido que si está mal el gen, pues hay alteraciones en la proliferación celular. Perdón. Listo. Bueno, y entonces vamos a tener otros cánceres asociados a BRCA1 y BRCA2, el orofaringio, también vamos a tener el melanoma, el endometrial, que son menos frecuentes, y la verdad es que el riesgo no es tan alto como el que acabamos de ver. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente que hemos detectado que tiene una variante patogénica en el gen BRCA1 o BRCA2? Bueno, lo que sigue es un programa un programa detallado para su vigilancia, que es diferente y que está acorde a las guías de la NCCN. Entonces, ¿qué va a incluir esto? Bueno, el autoexamen mensual a partir de los 18 años, los exámenes clínicos anuales por un profesional de la salud. Vamos a tener que lo que difiere aquí, o
frente a los otros programas de cáncer esporádico es que van a empezar con ultrasonidos anuales a partir de los 25 años y a 30, dependiendo del cáncer de mama más temprano. Es decir, si la tía lo tuvo a los 30, empezamos a los 20, ¿no? Por así decirlo, 25 años. 25 años, de hecho. 5 a 10 años antes. Y también se puede, la guía de la NSS dice que hay que realizar resonancia magnética. La verdad es que no siempre es posible en nuestro sistema de salud. Y ahora también se recomienda hacer mastografía, y de hecho a veces hacen masto más resonancia dependiendo de los recursos y el protocolo que tenga el hospital. Y respecto a la mastografía, pues se recomienda 5 a 10 años antes de la edad más temprana. Ahora, ya existen nuevos medicamentos y hay medicamentos específicos para lo que es cáncer hereditario, y tenemos los inhibidores de la PARP, que es olaparib. Olaparib lo que va a hacer es que va a evitar que estas células tumorales sigan proliferando, y debido a que evita que haya una reparación de esta célula que tiene errores, y que no repara todos los errores que tiene, sino que repara algunos para que pueda seguir proliferando y escapa al sistema inmune, porque también tenemos una manera de nuestro sistema inmunológico nos protege o ataca las células cancerígenas, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá? El inhibidor de la PARP evita que estas células sigan proliferando y evita que el tumor siga creciendo. Ahora, la cirugía. Existe lo que son cirugías reductoras de riesgo. En este caso, para cáncer de mama se da la opción. Recuerden, ustedes no pueden obligar a una paciente a quitarse las mamas. Siempre es muy importante que se le den todas las opciones al paciente y que ella decida qué es lo que se va a hacer. En este caso, pues la cirugía reductora de riesgo es una mastectomía bilateral, donde se quita y se termina dejando solo el tejido que está pegado a la parrilla costal, porque no podemos quitar todo el tejido, es decir, no se puede quitar todo, porque va a haber tejido que quede pegado, ¿no? Lo importante de acá es que disminuye el riesgo del 90 al 95% de desarrollar cáncer para estas portadoras, y les deja un riesgo igual al de la población general o menos, ¿ok? Puede ser total o simultáneo. Listo, ahora vamos a ver la otra parte de los de cáncer hereditario. Solo déjenme encontrarlo. Este no es. Me meto, discúlpenme. Picodominante. Aquí vamos a tener que existe un porcentaje de mutaciones de novo del 7 al 20%. Va a ser un mayor riesgo versus lo que es BRCA1 y BRCA2 para el cáncer. Que vamos a ver que existe una penetrancia casi del existe penetrancia completa, y es no marcada en mujeres 93% y en hombres 68%. El 50% de los pacientes que tienen una variante patogénica, probablemente patogénica en este gen, van a haber padecido algún tipo de cáncer a los 30 años. El que ustedes quieran. Vamos a ver ahorita que el Lifra-Meni puede asociarse a cualquiera, ¿no? Y el 90% a los 60 años. Aquí vemos, por ejemplo, cáncer de mama, un osteosarcoma, que también pertenece a los tumores del Lifra-Meni. Entonces, Lifra-Meni puede causar, puede estar asociado con... Sí, dime, Gustavo. Perdón, doctora, ¿le puede regresar a la diapositiva? Primero es que tengo una duda, no la entendí. Por ejemplo, no entendí lo que dice del 93% de mujeres y 68% de hombres. Lo que pasa es que en este caso las mujeres, como tienen
tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, el 93% de las mujeres van a desarrollar algún tipo de tumor, y esto es por el cáncer, o sea, se carga hacia cáncer de mama. Los hombres no tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer de mama versus una mujer. Es por eso que es más prevalente o el mayor el riesgo en las mujeres. Y bueno, entonces, Lifra-Meli se puede asociar con el cáncer que ustedes quieran, el que les guste, el que quieran, el que se imaginen. Este puede ser causado por Lifra-Meli, puede causar cualquier sarcoma en cualquier tejido, puede causar cáncer de mama en edades muy tempranas. De hecho, aproximadamente puede ser a los 30 años. Cualquier paciente con cáncer de mama a 28 o 30 años hay que sospechar que sea Lifra-Meli. También los tumores cerebrales, cualquier sistema nervioso central, carcinoma del miocordio bucal, la leucemia que les guste a ustedes, la que quieran, la que se imaginen. Y de tumores sólidos de otros sistemas, osteosarcoma, pulmonar, colorectal, gástrico, próstata, páncreas, ovario, linfoma, melanoma, carcinoma de plexos coroideos. Entonces, Lifra-Meli puede causar casi cualquier, o se asocia a cualquier tipo de cáncer. Es muy agresivo este síndrome. La verdad es que la esperanza de vida, dependiendo de la edad de desarrollo, puede ser que no vivan mucho estos pacientitos, sobre todo si son, por ejemplo, glioblastomas, les va bastante mal. Entonces, bueno, y aquí vemos que en general todos estos los pueden presentar en edades tempranas. Y P53 pues es un gen que ustedes recordarán que es un gen tumor supresor o supresor de tumores, que se encuentra en 17p3.1, que eso no es importante, pero se encuentra en el ciclo celular. Recuerden que es uno de los genes asociados con los puntos de control de progresión en el ciclo celular. Y antes de que tuviéramos este acceso o que las pruebas fueran más baratas, no son baratas aún, pero ya son menos costosas y ya son más asequibles, existían lo que eran los criterios de Chon. Yo no se los voy a leer, solo quiero que sepan que existen. ¿Por qué? Porque en algún tiempo, cuando teníamos que elegir, y no me incluyo en ese tiempo, pero bueno, en algún tiempo cuando se tenía que elegir qué gen teníamos que secuenciar, pues teníamos que utilizar los criterios de Chomsky, los de Bethesda y así sucesivamente, para decidir si hacíamos P53 o hacíamos BRCA1 o hacíamos MSH2, MSH3, dependiendo de lo que estuviéramos sospechando. Y esto nos ayudaba a ir descartando síndromes, y debido a que era muy costoso hacer la secuenciación. Actualmente los paneles pueden rondar entre menos de 10,000 pesos, en algunos casos, algunos en 15, dependiendo qué tan extenso sea, pero ya es una prueba más asequible. Y bueno, pues esto, aquí vemos secuenciación, PCR, hay varias formas de diagnóstico. Lo mejor es hacer un panel para determinar si está asociado con algún gen. Entonces, no se les olvide, cáncer en edades tempranas, múltiples cánceres en la familia, hay que pensar en P53, o también opción es hacer un panel o enviarlo a genética para que elija el panel. Ahora, el retinoblastoma. El retinoblastoma también es un tumor que es muy famoso. Ustedes lo van a ver en todos los hospitales, en los carteles para prevención del cáncer infantil. Perdón. Bueno, entonces, mañana, perdón, es que estoy hablando con alguien más del trabajo. Entonces vamos a tener que el retinoblastoma, pues es un tumor intraocular maligno que es frecuente en la infancia. Es más frecuente en la infancia, y la segunda neoplasia intraocular primaria en todos los grupos etarios, ¿no? Se divide en hereditario y en esporádico. 40% son hereditarios, 60% esporádicos. Va a haber un patrón de autosómico dominante, y van a ser bilaterales y multifocales, esa es su característica, y los esporádicos van a ser unilaterales y bifocales.
El diagnóstico es entre los 24 y 27 meses y el hereditario es entre los 12 y 15 meses. Recordemos que RB se encuentra en el ciclo celular y es uno de los puntos, forma parte de uno de los puntos de control para la progresión de G1 a S. También RB, que es el gen asociado con este síndrome, el retinoblastoma, se ha descrito que en algunos casos cuando hay pérdida de esta región en el cromosoma 13, pues se comporta también como un síndrome cromosómico, en donde vamos a tener dismorfias faciales, déficit intelectual y otras características, así como el tumor, lo que es el retinoblastoma en sí. No es lo más frecuente, pero quiero que sepan que existe, así que si vemos un paciente con dismorfias y retinoblastoma, pensemos en que puede ser una lesión. Y siempre pensemos en descartar que es hereditario ante los tumores ante las neoplasias malignas. Las características que los distinguen son que ya dijimos que en los hereditarios ambos ojos van a estar afectados, en los no hereditarios solo uno. Vamos a tener que la edad de inicio es antes del primer año y en el no hereditario pues puede ser posterior, ¿no? Antes del primer año, pero posterior al primer año de vida. Va a haber historia familiar en algunos casos, aquí hay un gran porcentaje de situaciones de novo y tienen riesgo de tener una segunda neoplasia, en este caso pueden ser osteosarcomas, tumores de la hipófisis, también pueden tener melanomas, sarcomas, entre otros, ¿no? Y existe el riesgo del 50% de heredar esta variante patogénica, por lo tanto es importante también tenerlo en la mente cuando siempre van a recibir asesoramiento. Y pues en los no hereditarios no existe riesgo de una segunda tumoración. Y pues tampoco existe el riesgo de que lo hereden. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto lo van a ver mucho en los carteles de los hospitales. La leucocoria, como podemos observar, que se da presente en el 60% de los casos, estrabismo. Entonces cualquier chiquito con estrabismo, me dicen despojito por favor, porque puede ser una de las primeras manifestaciones de retinoblastoma. Ojo rojo, disminución de la agudeza visual, proptosis también, que ahí ya tendríamos un tumor mucho más avanzado, ya nos preocuparíamos. Depósitos blanquecinos en la cámara anterior, que eso es más del oftalmólogo, no lo vamos a poder ver nosotros solo a simple vista, vamos a necesitar nuestra lámpara de vidrio. Pero la leucocoria, como pueden ver, sí se ve a simple vista. Listo, estos son los síndromes de predisposición hereditaria a cáncer. Y vamos a la siguiente semana vamos a tener nuestro último tema, que es diagnóstico prenatal, y vamos a tener el examen. Sí, para que tengamos algo que hacer, no nada más el examen de la siguiente clase, para que podamos ver completo diagnóstico prenatal también. Entonces, el examen va a abarcar, ¿hasta dónde hicimos el examen la vez pasada? Recuérdenme qué temas incluimos. Bueno, acá lo tengo yo, pero si lo tienen a la mano estaría muy bien. Abarcamos las mucosacaridosis. Mucopolisacaridosis, muy bien. Y después de ahí vimos Fabry, Pompe. ¿Y qué más vimos? No vimos Fabry, doctora, nada más vimos Pompe. No vimos Fabry, no me digan eso. Muy mal. No, terminamos Pompe y luego fueron los casos clínicos y ya no vimos Fabry. Vimos atrofia muscular espinal en el examen también, ¿verdad? Sí. Pues bueno, entonces vamos a ver, podemos ver Fabry en esta media hora para incluirlo. Espérenme, déjenme también conectar mi computadora que ya se me acabó. Bueno, Fabry, recordemos que Pompe es una enfermedad lisosomal, Fabry también es una enfermedad lisosomal, las mucos son enfermedades lisosomales, esta es una enfermedad ligada al X, por lo que la expresión casi siempre va a ser más severa o más grave en pacientes masculinos. La incidencia está calculada en 40,000
Y vamos a tener que ver diferentes tipos de variantes, ¿no? Esto me lo va a saltar. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Fabry inician entre los 6 a los 10 años para los varones y los 8 a los 14 años para las mujeres. En los varones vamos a tener que, tanto en hombres como mujeres, en la etapa pediátrica el principal síntoma va a ser dolor neuropático, es decir, los pacientes van a describir como un dolor quemante en manos y pies, y de hecho los pequeños van a querer caminar descalzos, ¿no? Para aliviar este dolor o este ardor que ellos sienten, y es por una neuropatía que vamos a ver más adelante. Y pues va a haber afección en riñón, corazón y sistema nervioso central, en general cardiovascular. También va a haber afección en lo que son los vasos sanguíneos, que es lo que nos va a causar el dolor neuropático al haber esta disminución del aporte sanguíneo de los nervios periféricos, ¿no? La esperanza de vida va a disminuir 20 años en los hombres, 15 en las mujeres. Y vamos a tener la forma clásica y las diferentes dosis clínicos que van a ir presentando, ¿no? En la forma clásica, en la infancia, vamos a tener que hay acroparestesias, que es este dolor característico de esta enfermedad, que es un dolor quemante en manos y pies. Puede haber crisis de dolor, es decir, si tienen fiebre, cambios de temperatura bruscos, los pacientes van a sentir dolor en manos y pies. También pueden tener hipohidrosis o anhidrosis, van a tener intolerancia a los cambios de temperatura, van a ser pacientes que de repente, por ejemplo, estamos en Ciudad de México, viajan a Mérida o a Sonora, donde hay temperaturas muy altas, van a sentirse mareados, fatigados, con crisis de dolor, ¿no? También pueden tener dolor abdominal, pueden tener náuseas, vómito, mala absorción, y entonces los pacientes en edades pediátricas pueden tener baja de peso. Y pueden tener lo que es la córnea verticillata, que es una propiedad corneal que no le va a causar alteraciones en lo que es la visión. Y cuadros febriles. En la adolescencia se van a manifestar los angioqueratomas, una disculpa. También pueden tener angioqueratomas, sí lo escribí. También pueden tener lo que son las telangiectasias, pueden tener proteinuria, hematuria, van a expresar fatiga, pueden tener hipoacusia, vértigo, tinnitus y otras manifestaciones más psicosociales. Respecto a la etapa adulta, pues los pacientes van a desarrollar hipertensión arterial, pueden tener insuficiencia renal crónica. De hecho, la edad media de aparición de insuficiencia renal crónica para estos pacientes es de 35 años para los varones. Para las mujeres es diferente, va a depender, algunas no van a desarrollar enfermedad renal crónica, sino van a desarrollar más bien la función cardíaca, ¿no? De las manifestaciones cardíacas pueden tener hipertrofia ventricular izquierda, que de hecho es uno de los criterios para inicio de terapia. También pueden tener trastornos valvulares, infarto al miocardio y arritmias. Y el sistema nervioso central van a tener eventos cerebrovasculares en edades tempranas, van a tener también hemiplegia, anestesia y vértigo. Hemianestesia y vértigo. Y pueden tener también dismias. Esto no es tan frecuente, lo más frecuente es la enfermedad renal y la enfermedad cardíaca. Ahora, esta es la opacidad corneal, la córnea verticillata, que vean. Hay un medicamento que también puede causar este patrón en la córnea, que es la miodarona, entonces siempre hay que preguntar si están tomando algún medicamento cuando observemos este patrón. Vean los angioqueratomas, si nosotros los presionamos no va a desaparecer su color, van a seguir siendo rojos, y si nosotros hacemos una biopsia de podocitos, pues vamos a ver los depósitos de IgM3. Y vemos la distribución de los angioqueratomas en piernas, en genitales, en nalgas, en espalda, y va a respetar lo que es la cara, pero también puede haber en labios. Puede haber infartos lacunares bilaterales. Este es un caso de un paciente con infarto bilateral de enfermedad de Fabry. También pueden tener lo que son los vasos tortuosos en conjuntiva y vasos tortuosos en retina. Las manifestaciones clínicas. El dolor neuropático puede empezar incluso a partir de los 3 y 4 años de edad. Es el primer síntoma que van a presentar estos pacientes.
pueden desarrollar después lo oftalmológico, que es la opacidad corneal, después lo gastrointestinal, los angioqueratomas, clínicos, y la proteinuria puede estar presente a partir de los 10 años, sobre todo en variantes clásicas, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que hay una enzima que se llama alfa-galactosidasa A, y va a haber acumulación de liposfingolípidos. Esto va a causar hipoperfusión con fibrosis en los vasos por la inflamación, y entonces esta hipoperfusión va a dañar los nervios periféricos, que va a causar el dolor neuropático, la intolerancia al ejercicio, que también va a estar relacionada con la anhidrosis, que estos no van a ser capaces de regular también su temperatura. Recordemos que el sudor es una forma de regular nuestra temperatura, y como ellos no lo van a tener bien, pues también van a tener intolerancia al ejercicio, y van a tener lo que es la fatiga. Los síntomas gastrointestinales igual, por la afección a lo que es recuérdenme el plexo, se me acaba de ir ahorita, les digo. A ver, ustedes que tienen más reciente la anatomía, se me acaba de olvidar. Ahorita lo recuerdo. Pero si alguien se acuerda, por favor, que la inervación de gastrointestinal, ¿alguien se acuerda? No, gastrointestinal. La inervación del plexo gastrointestinal, bla bla bla, recuérdenme. Sí, en efecto. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces también va a haber afección de eso. Disculpenme, no estoy distraída hoy, es que tengo todavía muchos pendientes del trabajo. Entonces también nos va a dar síntomas gastrointestinales como la diarrea, todo, esta acumulación del GB3, la hipohidrosis, también los carnos corneales. Entonces posteriormente, ¿qué puede suceder? Que tengamos proteinuria leve, tengamos cardiomiopatía y tengamos alteraciones en la resonancia magnética, ¿no? Esto nos puede llevar a enfermedad renal terminal, también nos puede llevar a alteración y arritmias y cardiomiopatía, que es lo que nos preocuparía, la disfunción y la falla cardíaca. También puede haber ataques sistémicos transitorios o también eventos cerebrovasculares ya más completos. Todo esto aumenta la mortalidad. Y vamos a tener que existen formas atípicas que no son las más frecuentes, la cardíaca, la renal y la cerebrovascular, ¿no? En este caso, la variante cardíaca se va a caracterizar por solo afección cardíaca, como su nombre lo dice, y pueden tener proteinuria sin llegar a la insuficiencia renal. Algo importante mencionar, sobre todo se da en mujeres. La renal, vamos a ver que pues solo va a haber compromiso renal, como su nombre lo dice, van a tener enfermedad renal de inicio tardío, no como en los clásicos, que van a ser pacientes que la media es de 35 años de desarrollo de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y la vascular en la quinta década de la vida, y se va a caracterizar solo por alguna de estas manifestaciones, que sea evento vascular cerebral, ataque isquémico, hemorragia intracraneal, dolicholectasia, vértebro-basilar. ¿Okay? Es lo que hay que recordar: cualquier paciente con enfermedad renal crónica joven que no sepa nada, y que ustedes digan, ya no hay manera de saberlo porque ni siquiera lo podemos biopsiar, porque ya no hay tejido, o porque la enfermedad está muy avanzada, y sea un paciente que empezó a los 30 años, que empezó con proteinuria antes de los 30, incluso en la etapa pediátrica, hay que sospechar Fabry, por favor, no se les olvide. Y también todas las hipertrofias ventriculares o las cardiomiopatías hipertróficas, hay que sospechar Fabry o amiloidosis. Y ya amiloidosis también es una enfermedad que no es tan rara, es 1 en 5.800, es más frecuente que Fabry, y se caracteriza por tener dolor, polineuropatía y cardiomiopatía hipertrófica. Entonces se parecen un poquito estas dos. El gen pues es GLA, se codifica para la alfa-galactosidasa A, no me va a quedar acá. El chiste es que esta degrada lo que es el GB3. Los hombres tampoco me va a quedar acá, esto nos interesa. ¿Qué es lo que sucede? Esta enzima metaboliza los glucosfingolípidos de la membrana, va a hidrolizar lo que es el GB3, y al no poder hidrolizarse se va a ver una acumulación progresiva en los lisosomas, el endotelio vascular, los fibroblastos, los
los leucocitos, los pericitos, todo esto, pues eso nos va a llevar a lo que ya vimos, la disfunción orgánica en corazón, sistema nervioso y riñón. ¿Cómo vamos a hacer la sospecha? Pues más bien vamos a tener nuestra sospecha por lo que es los antecedentes, ¿no? Es un paciente joven, masculino a lo mejor, que viene por enfermedad renal crónica, que no sabemos qué lo causó, tiene antecedentes en la familia que el hermano de la mamá también tuvo enfermedad renal crónica, su primo también tiene enfermedad crónica, que cardiomiopatía, entonces nosotros vamos a sospechar que se trata de Fabry. ¿Cuál es el escenario más común? Que sean pacientes que vienen a consulta y digan, pues tengo enfermedad renal crónica y nadie sabe por qué me dio, pero yo ya estoy aquí en hemodiálisis, ¿no? Son pacientes que ya están en hemodiálisis y entonces usualmente cuando los vemos jóvenes, pues la indicación es realizarlos para Fabry, ¿no? En este caso a los varones se les hace la actividad enzimática, lo ideal serían leucocitos. En México no existe ningún laboratorio que haga leucocitos más que el Centro Médico de Occidente, pero pues obviamente no es un centro de referencia, es un centro de investigaciones del IMSS y no acepta todas las muestras. Obviamente hay otras maneras de realizarlo, como es en la industria farmacéutica, ¿no? Si nuestro paciente masculino sale con deficiencia, es un paciente con enfermedad de Fabry y hay que hacerle su secuenciación. Si es un paciente con actividad normal, es un paciente que no tiene Fabry. Recuerden, todo paciente masculino con actividad normal no tiene Fabry. Ese no es Fabry y hay que buscarle otra causa. Y en el caso de las pacientes femeninas, pues hay que hacer secuenciación directa porque pues, la actividad enzimática no nos va a dar mucha información, ya que puede salir normal o ligeramente disminuida sin que esté en rangos patogénicos, ¿no? Es importante recordar que como las mujeres tenemos 2X, es la causa de que la actividad enzimática no sea una prueba confiable y que tengamos que hacer estudio molecular directo. Otra vez, ¿en quién voy a sospechar? Historia familiar de enfermedad de Fabry con la verticilata, que no esté consumiendo amiodarona ese paciente, luego le hacemos su prueba. Y otros, en ausencia de estos dos datos, pues podríamos sospecharles pacientes con antecedentes familiares o personales de insuficiencia renal, angioqueratoma, disminución de la sudoración, antecedentes personales y o de dolor o quemazón en manos y pies, también lo que es la intolerancia al frío, al calor, lo que es la hipertrofia cardíaca con transmisión esporádica o no autosómica dominante. Es decir, si el papá tiene hipertrofia ventricular izquierda o cardiomiopatía y el hijo varón también tiene hipertrofia ventricular izquierda, ¿le hacemos la prueba o no se la hacemos y por qué? ¿Sabemos por qué? Les diga, vale, que es. Bueno, no importa. Entonces vamos a hacer el diagnóstico con la determinación enzimática y después es el estudio molecular. Hay dos tratamientos, ahora se van a reflejar, no nos vamos a quedar acá. Y estos son los diagnósticos diferenciales que podríamos tener respecto a enfermedad de Fabry. Solo acuérdense siempre hacer un tamizaje para enfermedad de Fabry de pacientes que tengan enfermedad renal crónica, jóvenes, masculinos, que no haya una causa específica. Ustedes me dicen, ¿y por qué en mujeres no? En mujeres es más complicado, necesitamos más datos clínicos, puede ser porque las mujeres no desarrollan enfermedad renal crónica en edades tan tempranas como los hombres, son más complicadas, puede ser que tengan proteinuria, eso sí, proteinuria desconocidas, hay que pensar en Fabry también en las pacientes femeninas. Y listo, y nadie supo decirme por qué no puede ser hombre, pero bueno, que es muy básico. Entonces nos vamos a ver la otra semana para ver diagnóstico prenatal y el examen que va a incluir Fabry, Pompe y cáncer hereditario, específicamente mama, poliposis edematosa familiar, infraumeni y retinoblastoma. ¿Okay? Doctora, para ser hombre, pues sería porque el papá, pues obviamente le estaría heredando como el gen, ¿no? O sea, no está dando el X, como
como es ligado al cromosoma X, pues el papá no se lo puede heredar al hijo. En efecto, pero no son genes. Recuerden que el Y es un cromosoma, no es un gen, pero sí, esa es la razón. No se les olvide, yo agradezco tu respuesta, Michelle, es correcto, pero tengan mucho cuidado, es algo que les pedí encarecidamente desde el día 1, que no confundiéramos cromosomas con genes, y agradezco mucho que Michelle dijera esto porque es correcto lo que dijo, pero por favor acuérdense que no es lo mismo un cromosoma que un gen. Es lo único que tenían que aprender durante este curso y siento que no quedó. La verdad es que ya no voy a decir nada. Vamos a terminar el curso y se acabó. Pero gracias, Michelle, es correcto. Es porque el cromosoma Y es el que hereda el papá y no puede transmitirle la enfermedad si es una enfermedad ligada al X. Gracias. Nos vemos la otra semana.